Hola, mi nombre es Sipi Salet Mendoza Flores y junto a mi compañera Dana Rubí Vega Sánchez vamos a dar un pequeño repaso en este video sobre la materia de comunicación científica. A continuación tenemos los temas que abordaremos. Aquí está presente nuestro índice. Como primer punto tenemos la comunicación y para empezar la vamos a definir. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la transmisión de información de señales mediante un código común entre un emisor y un receptor. También cabe mencionar que los conceptos clave de la comunicación son el emisor, el receptor, el canal, el código, el ruido referente, la retroalimentación, entre otros. La comunicación verbal está constituida por las palabras orales o escritas, los mensajes de texto, las llamadas, videollamadas, etc. Y la comunicación no verbal está conformada por stickers, lenguajes de señas, gestos, señalamientos, emojis, lenguaje corporal o tono de voz. Como siguiente punto tenemos los elementos de la comunicación. Tenemos un pequeño diagrama que está conformado por el quién, el qué y otra vez de nuevo el quién. El quién es, en este caso, quien da el mensaje, el qué es por qué medio se transmite, o en este caso puede ser el canal, y el quién es quien va a recibir el mensaje, o sea, el receptor. Como siguiente punto tenemos las características del discurso científico, las cuales se dividen en objetividad, en la universalidad, el sentido recto y el lenguaje especializado. La objetividad intenta describir los hechos tal y como son sin posición, pasión, emociones ni exageraciones. El sentido recto se ajusta a las reglas y exigencias del principio de no contradicción y parte de la interpretación objetiva y nacional del mundo. La universalidad pretende comprender al todo sin excepción de alguna de sus partes y el lenguaje especializado es claro, no está cargado de emoción o suposición y su contenido no se presta a confusión. En el siguiente tema tenemos los canales de divulgación de la ciencia, los cuales son orales, escritos, audiovisuales y digitales. Los orales pueden ser conferencias, congresos, simposios, foros, entre otros. Los escritos son libros, revistas, periódicos, textos y más. Los audiovisuales son los programas, las películas, las teleconferencias y muchísimas más. Programas de TV también entran en estas partes. Y en los digitales tenemos el webinar, el internet, el podcast, el blog, los YouTube, redes sociales y entre otras. El texto científico. ¿Qué es el texto científico? Son escritos que están fundamentados en la ciencia y el resultado del quehacer científico. Su contenido se relaciona con el pensamiento formal, el conocimiento que presentan los productos del método científico. La estructura del texto científico se conforma de la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se da una visión clara y objetiva de lo que va a tratar el texto. En el desarrollo se encuentra el texto grande y se divide de los capítulos, los temas y elementos con coherencia para su fácil entendimiento. En la conclusión se da el cierre al fin del texto y son los juicios emitidos sobre la temática que se desarrolló por escritor o investigador. El texto científico se clasifica en tres: el texto de ciencia básica, el texto de divulgación científica y el texto escolar de ciencia. Los textos de ciencia clásica son los tratados o teorías escritas por científicos dirigidos al ámbito científico. Los textos de divulgación científica son los que están dirigidos a todo público y son de interés general. El texto escolar de ciencia son los libros dirigidos a estudiantes de una forma educacional, como es álgebra de Valder. En resumen, es la expresión de un texto reducido a términos breves y precisos. Se permite utilizar de abreviaturas e incluso iniciales. Las palabras empleadas en la redacción del resumen deben pertenecer a las del texto tutor. La reseña es un escrito que se toma a partir de las señales más distintivas del cuerpo de un texto. Su objetividad es informar sobre el contenido y las características de una obra. Se exponen ideas centrales, así como también temas importantes del tema. En la reseña se debe incorporar la vista del lector y es fundamental en el documento.
El ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta y evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Las características clásicas más representativas del ensayo son que es un escrito serio y fundamentado,